aire en un dispositivo de cilindro-pistón está a 30 libras-fuerza por pulgada cuadrada, 540 Rankine, con un volumen de 20 pies cúbicos. Si el pistón está en los topes, el volumen es de 40 pies cúbicos y se requiere una presión de 60 libras-fuerza por pulgada cuadrada. Luego el aire se calienta hasta 2700 Rankine por un reservorio que está a 3400 Rankine. Encontrar la irreversibilidad total en el proceso, asumiendo que los alrededores están a 70 grados Fahrenheit. Aquí en la parte derecha tenemos una representación esquemática de lo que está aconteciendo en el problema y podemos ver el sistema cilindro-pistón en la parte superior, en donde la parte del pistón está acoplada con un resorte, ¿sí? Y el sistema es aire. Este sistema es calentado por un reservorio que se encuentra a 3400 Rankine, lo cual está cediendo calor al sistema. En principio, las asunciones que tenemos que considerar es que el aire lo podemos asociar como un sistema que tiene un comportamiento de gas ideal, y al mismo tiempo también vamos a asumir que la variación de la presión desde el estado inicial hasta el estado intermedio es lineal. Cabe resaltar que aquí en el ejercicio podemos considerar a grandes rasgos que hay tres estados: el estado inicial, el estado intermedio, que es cuando el pistón alcanza los topes, y finalmente cuando el aire se calienta hasta 2700 Rankine. Bien, entonces, como estamos tratando con aire, podemos emplear la ecuación de estado de gas ideal para hacer las relaciones correspondientes en el ejercicio. En principio podemos ver en este gráfico que tenemos aquí, que es una representación de la presión en función del volumen nominal. Vemos que tenemos un estado inicial, bajo las condiciones iniciales que nos da el ejercicio. Tenemos un estado intermedio, que es cuando el pistón alcanza los topes, y un estado final que llamamos estado 2, que es donde el sistema alcanza los 2700 Rankine. Entonces, si aplicamos esta ecuación de estado de gas ideal para el proceso que va desde el estado 1 hasta el estado donde el pistón alcanza los topes, podemos aplicar esta ecuación de estado de gas ideal, donde relacionamos el producto entre la presión inicial, el volumen nominal inicial y la temperatura final, es decir, la temperatura en los topes, cuando el pistón alcanza los topes, va a ser igual al producto de la presión final por el volumen nominal final, es decir, en este estado, por la temperatura inicial. ¿Ok? Bien, entonces en este caso, a partir de esta ecuación de estado de gas ideal para este proceso que va desde el estado 1 hasta el estado intermedio, podemos determinar entonces la temperatura de los topes, asociando entonces los valores correspondientes. Si reemplazamos los valores, todos estos nos los brinda el ejercicio, podemos determinar entonces la temperatura en este estado intermedio que le hemos denominado temperatura en los topes, que es de 2160 Rankine. Seguidamente, en este punto, cuando el pistón alcanza los topes, entonces el volumen nominal en este punto podemos darnos cuenta que por más que se adicione calor al sistema y se incremente tanto la temperatura como la presión del mismo, el volumen se mantendrá constante, en tanto que el pistón no puede sobrepasar el límite que le colocan los topes. Entonces, en este sentido, podemos aplicar la ecuación de estado de gas ideal para este estado que va desde este estado intermedio que va desde los topes al estado final, que es el estado 2. Aplicamos esta misma ecuación que ya trabajamos en la diapositiva anterior, para efectos de relacionar cuál es el valor
de la presión final, es decir, la presión en el último estado, en el estado 2, cuando la temperatura del sistema alcanza los 2700 Rankine. En este sentido, se incrementa tanto la temperatura como la presión, sin embargo, repito, el volumen nominal se mantiene constante. Como se mantiene constante, entonces podemos, de esta ecuación se cancela tanto el volumen 2 como el volumen de los topes, por cuanto es el mismo valor, y nos queda que la presión final está en función de la temperatura y presión de los topes, así como la temperatura en el estado 2. Si reemplazamos los valores, nos damos cuenta que la presión en 2 entonces tendrá un valor de 75 PSI. Podemos entonces determinar la masa del sistema empleando la ecuación de estado de gas ideal. Como tenemos un sistema cerrado, entonces tanto la masa en el estado 1 como en el estado 2 será igual, porque el sistema no intercambia masa con los alrededores. Entonces reemplazamos los valores para aplicar la ecuación de estado de gas ideal y así determinar el valor de la masa del sistema. En este caso, de la tabla A1E, tomamos el valor de la constante del aire, aquella cuyas unidades están en función de PSI por pie cúbico sobre libra-masa por Rankine. En tanto que debe existir la homogeneidad dimensional para que la masa del sistema quede en libra-masa. Entonces, en este caso, la masa del sistema nos da aproximadamente 3 libra-masa. Seguidamente vamos a determinar el trabajo involucrado en el sistema. Desde una perspectiva geométrica, si observamos este gráfico que tenemos aquí a la derecha, podemos determinar el trabajo como el área bajo la curva que demarca el proceso. Si consideramos este proceso que va desde los topes, que es el estado intermedio, hasta el estado final 2, fíjense que como no hay un cambio en volumen, esta sección no aportará ningún tipo de valor hacia el trabajo total del sistema, y por lo tanto el trabajo total del sistema estará demarcado por el área bajo la curva comprendida entre el proceso que va desde el estado 1 hasta el estado de los topes. Si observamos bien, podemos geométricamente darnos cuenta que este trabajo podría desagregarse como el área bajo la curva, o más bien la sumatoria tanto del área de este rectángulo como el área del triángulo que se demarca claramente en el gráfico. Si nosotros planteamos sumatoria de áreas, tanto del rectángulo como del triángulo, para determinar el trabajo total del sistema, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Como el área de un rectángulo es base por altura, entonces la base sería el diferencial del volumen nominal que hay desde el estado 1 hasta el volumen de los topes, multiplicado por el valor de la presión en 1, más el área del triángulo, que será la base por la altura. En este caso la altura será el diferencial de la presión en los topes menos la presión inicial sobre 2, y de esta manera podemos determinar entonces el trabajo que se realiza por el sistema. Si desagregamos término a término, este primer término, entonces podemos determinar como la presión inicial es de 30 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, que es lo mismo que 30 PSI/A, y como vamos a multiplicar por un cambio en el volumen nominal que está en pie cúbicos, entonces tenemos que hacer una conversión para que estas pulgadas cuadradas estén en pies cuadrados, y de esa forma obtener un valor para este término en función de libras fuerza por pie, en tanto que estos pies cuadrados se cancelan con los pies cuadrados de acá arriba y nos queda un pie libre, y de esta manera el resultado para este primer término en la ecuación que estamos usando para determinar el trabajo del sistema nos va a quedar con un valor de 86.400 libras fuerzas por pie. Al segundo término, que está demarcado
en esta parte de la ecuación, entonces también reemplazamos los valores y fijémonos que aquí vamos a obtener un valor de 300 PSI por pie cúbico. Necesariamente también debemos realizar entonces una conversión, porque sabemos que los PSI es lo mismo que libra-fuerza por pulgada cuadrada. Entonces hacemos la conversión para obtener un valor en libras-fuerza por pie. Entonces en este caso, para el segundo término, nos da un valor de 43.200 libras-fuerza por pie. De esta manera, si reemplazamos en la ecuación para determinar el trabajo y sumamos, nos da un valor de 129.600 libras-fuerza por pie. Entonces, a partir de este valor podemos relacionar mediante un factor de conversión cuánto vendría siendo este resultado del trabajo, pero expresado en BTU. En este caso son 166.54 BTU. ¿Ok? En base a eso podemos realizar entonces, conociendo ya estos valores, un balance según la primera ley de la termodinámica. Y según este balance, entonces si relacionamos el calor neto con el trabajo neto, vamos a ver cómo es el cambio de la energía del sistema. En este sentido, entonces, si relacionamos el calor neto, que es la diferencia entre el calor que entra menos el calor que sale, al mismo tiempo el trabajo neto es la diferencia que hay entre el trabajo que sale menos el trabajo que entra, podemos observar que el cambio en la energía del sistema lo podemos expresar para un sistema cerrado como el producto entre la masa por el cambio en la energía interna específica del sistema, que en este caso es el aire. Como hay un calor que está ingresando por el reservorio a un reservorio que está a temperatura mucho mayor que la del sistema, por supuesto, está ingresando un calor al sistema, no hay salida de calor del sistema, entonces se hace cero. Y el sistema está produciendo trabajo por cuanto no hay una entrada de trabajo en el sistema. Entonces podemos determinar que este calor que está entrando lo podemos determinar sumando el trabajo que está produciendo el sistema más el producto de la masa por el cambio en la energía interna específica del sistema. ¿Ok? De esta manera, si reemplazamos los valores en esta ecuación para determinar el calor que está entrando, nos fijamos que hay homogeneidad dimensional. Estos valores de la energía interna específica del aire los tomamos de la tabla A17E. Y de esta manera podemos relacionar entonces que el calor que está entrando tiene un valor de 1445.2 BTU. Ahora podemos determinar entonces el cambio de la entropía del sistema, como estamos tratando con un sistema que tiene un comportamiento de gas ideal. Entonces podemos determinar el cambio de entropía específico del sistema a partir de las presiones iniciales y finales del sistema, la constante del aire y el diferencial que hay entre las entropías absolutas que para el aire, por supuesto, que están en función de la temperatura inicial y final. Entonces, estos valores de entropía absoluta que están en función de la temperatura los buscamos en la tabla A17E, ¿sí? Y como vemos que estos valores están en BTU por libra masa Rankine, entonces relacionamos un valor de la constante del aire que también está en función de BTU por libra masa Rankine a efectos que exista una homogeneidad dimensional. Si resolvemos entonces esta ecuación, tenemos que el cambio de la entropía del sistema da un valor de 0.3535 BTU libra masa Rankine. De manera que podemos
entonces realizar un balance de la segunda ley de la termodinámica para este proceso y podemos determinar entonces la entropía que se genera en el sistema. La entropía que se está generando en todo el sistema incorpora el cambio de la entropía del sistema, es decir, del cilindro pistón, más el cambio de entropía en el reservorio, que es la fuente que está ingresando calor hacia nuestro sistema de cilindro pistón, en donde se encuentra contenido el aire. De esta manera, entonces, el cambio de la entropía total del sistema se puede expresar como el producto de la masa del sistema por el cambio de la entropía del sistema, más el cambio de la entropía del reservorio será el cociente entre el calor que está perdiendo el reservorio o el calor que está cediendo el reservorio al aire que se encuentra contenido en el sistema cilindro-pistón sobre la temperatura del reservorio. Como ese calor está saliendo del reservorio, entonces tendrá un signo negativo. De esta forma, si reemplazamos los valores, entonces podemos calcular que la entropía generada en todo el proceso es de 0.6354 BTU sobre Rankine. De manera que las irreversibilidades totales, que es lo mismo que determinar la destrucción de esa energía, se puede determinar por el producto entre la entropía generada y la temperatura absoluta de los alrededores, que en este caso son 70 grados Fahrenheit. Entonces, si multiplicamos el valor que obtenemos de la entropía generada, 0.6354 BTU sobre Rankine, la temperatura en escala absoluta, es decir, en escala Rankine de los 70 grados Fahrenheit es 530 Rankine. De esta manera obtenemos que la irreversibilidad total o la destrucción de esa energía es de 337 BTU.